¿Qué está pasando hoy en Francia? ¿Qué está pasando en ese lugar de Europa? Lo decíamos al comienzo, queremos tener como una foto de lo que hoy sucede en ese país. Laura Cugnetti, periodista mendocina, radicada en París, está allí para contarnos mucho más. ¿Qué está pasando más allá de lo que estamos viendo y lo que llega a diferentes partes del mundo? Pero ¿qué está pasando y cómo lo está viviendo ella y quienes están a su alrededor? ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Hola, Laura. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, bien. Gracias Bien. por atendernos. Ubicanos, ¿dónde estás exactamente? Sí, yo me ubico, estoy en París. Normalmente yo trabajo un poco en los suburbios de París, muy cerca de donde ha sido este hecho que ha conmocionado un poco todo Francia y bueno, mucha gente a todos lados del mundo, obviamente. ¿Querés recordarnos, para aquellos que están un poco despegados de la realidad internacional, cuál fue el hecho que originó esta inestabilidad social que se vive hoy en Francia? Sí, el 27 de junio, hace unos poquitos días, hubo acá en Nanterre, una zona a las afueras de París, un caso de gatillo fácil con un policía, un chico de origen árabe, fue asesinado por error, queremos creer, iba conduciendo, él era menor, iba conduciendo un auto alquilado, y al tener un problema con un policía, el chico no se quiso entregarle a las autoridades. Entonces, el policía en una situación muy complicada tuvo un problema de gatillo fácil y el chico murió. Entonces, justamente esto ha conmocionado mucho. Ahora el país lleva ya varios días en huelga. Sí. Y bueno, la gente en general, esto es más un movimiento social por el tema del racismo, porque este chico no era francés. Entonces, esto genera mucho. Este es un país en el que el nivel de inmigración es masivo, entonces esto genera realmente una conmoción social muy grande acá. Laura, te iba a preguntar, ¿cuánto hace que estás radicada en Francia? Ya 2 años. 2 años. ¿Y te parece inusual esto que está sucediendo, esta forma de expresión que ha tenido la sociedad francesa ante lo que vos describías recién? No, la forma de expresarse es realmente algo muy normal, es la manera en la que acá realmente se hacen escuchar, porque lo que ellos quieren hacer, justamente muchos hablaban en las noticias, de que lo que quieren hacer es hacerse escuchar. El problema es que, bueno, los que lo están pagando acá en el día a día es los ciudadanos que en realidad no han tenido ninguna culpa de todo lo sucedido, que es un hecho muy trágico, pero que no tienen la culpa, justamente. Claro. Ahora, Laura, perdón, a este hecho que es sumamente trágico, totalmente entendemos y compartimos, pero se suman otros problemas. ¿Hay otras cuestiones que se suman además a este reclamo puntual y que hace que se desate todo lo que ya vimos? Sí, justamente esto es una cuestión, como contaba recién, de racismo. Acá el nivel de inmigración es muy grande, entonces justamente el nivel de racismo también a veces es un poco alto, comparado a lo que nosotros conocemos en Argentina. Entonces, y la violencia por una cuestión cultural a veces es un poco alta, y esto justamente genera mucha conmoción. Entonces mucha de la gente que sale a protestar por esto es una cuestión también racial. Y también, bueno, esto se suma ya a varios problemas sociales o de reclamos que ya vienen haciendo. Son reclamos muy populares, entonces esto se le suma este gran problema que ha desatado un poco... Laura, esto es una gotita más de agua que le echan al pueblo francés, teniendo en cuenta que hace muy pocos días salieron todos a la calle, hubo protestas, hubo personas heridas también, por el tema de la modificación de la edad jubilatoria de los franceses. Digo, está como el pueblo, ante cualquier cosa reacciona fuerte y sale a las calles. ¿Vos sentís eso o no? Sí, exactamente. Uno más como extranjero lo siente mucho porque uno le impacta, más sobre todo en Europa, porque esto no sucede en todos los países de Europa. Francia realmente es un país en el que la gente se quiere hacer escuchar, tienen esto como un poco en el ADN cultural, que quieren hacerse escuchar al gobierno. Y sí, salen a protestar ante cualquier cosa que incomode. Y sí, hace muy poco hubo esto, en marzo de hecho fue casi todo un mes, todas las semanas habían paros, no había transporte,
fue sobre todo marzo, fue como el mes más complicado con relativo a esto, porque fue cuando se votó esta ley, que en realidad quedó un poco en stand-by porque no han podido llegar a un acuerdo. Así que sí, está todo un poco conmocionado socialmente. Laura, ¿cómo plasman los medios franceses esto que está ocurriendo, ¿no? Como un reflejo, porque bueno, seguramente tendrán miradas diferentes. ¿Hay un análisis más profundo acerca de esto, de justamente lo que vos hablabas, del tema de la discriminación, de que estos son disparadores, que era como algo que se venía apareciendo, ¿no? Y que finalmente estalla? ¿Cómo lo plasman los medios franceses y a su vez qué está haciendo desde el lado, digamos, oficial, presidencial? ¿Qué medidas se están tomando? Desde el lado del gobierno lo que han dicho es que esto no ha sido justamente, que el problema de gatillo fácil no fue un problema racial, o al menos es como lo ha explicado justamente el presidente Emmanuel Macron, y él ha dicho que ni el gobierno ni los policías son racistas. Él ha sido como su postura y que fue un incidente. Entonces ellos como que desde ese lado ellos están tratando como un poco de proteger y defienden ante todo un poco al poder en sí. Pero bueno, eso es un poco la mirada del gobierno contraria a la de la gente, ¿no? Laura, porque la gente acá percibe mucho racismo. ¿Cómo son los franceses con los inmigrantes? Digo, vos sos argentina, sos mendocina, estás radicada allá. Digo, yo entiendo por amigos que dan testimonio y dicen, che, la verdad que acá nosotros, a ver, nos ningunean, yo siento, nos hacen sentir el yugo, el desprecio de que somos sudacas, latinos o demás. ¿Cómo son los franceses con el resto de los inmigrantes? Depende mucho, la verdad, con cada país es diferente. Yo acá la verdad nunca dije, ay, qué suerte que soy blanca, pero acá realmente el hecho de ser blanco es algo que determina mucho si te pueden discriminar o no. Hay mucha gente que no le gusta que hables español en el metro, Ay, por sí, favor. Entonces, ¿Pero qué, te hacen depende callar? mucho, la verdad. ¿Pero cómo Muchas no? veces sí, te dicen, ay, no, por favor no hables español, acá es francés. La verdad que uno, bueno, un poco se defiende y uno si habla francés, estás como bastante bien, estás protegido, podemos decirle. Si no habla francés es un poco más difícil, pero en general sí son muy protectores de su cultura, justamente porque es tanto los inmigrantes que hay acá, realmente mucha la inmigración, Sí, pero que igual- ellos tratan de proteger su Sí, cultura. pero nosotros, perdón, No. uno a la inversa, esto compartimos seguro, uno escucha hablar acá un francés, un alemán, al contrario, uno Jamás se se nos acerca, los ocurriría admira, callarlo, ¿no? Callarlo. no sé, los Hay una admira en el ideología sentido de totalmente del distinta. tonito, de que uno se acerca. Inclusive tengo amigos que han estado de vacaciones y hasta siendo turista, digo, aportando euros al comercio, consumiendo, también no sos tratado como un igual, digamos. Es así esto, ¿no? Tremendo. Tal cual, sí. Y bueno, uno realmente se empieza a dar cuenta que nuestra cultura es bastante abierta. Bueno, venimos de inmigrantes nosotros también, la mayoría de nosotros, entonces tenemos como otra mirada también un poco de la inmigración. Pero bueno, acá es un poco más difícil. ¿Y hacen diferenciación? O sea, dentro de la discriminación, de acuerdo al país donde vengas, ¿sos mejor o peor tratado? ¿Vos sentís eso? No sé. No sé si tanto, sí, depende mucho si sos blanco, si sos negro, si tal vez sos de Sudamérica pero hablas francés, entonces tenés otra posibilidad de integrarte a la sociedad. Es muy específico. También París es muy particular porque es una ciudad muy, muy grande. Un poco más a las afueras de París la gente suele ser un poco más tranquila, no es tanto la presión social ante el francés o ser blanco, pero bueno, en la capital es realmente complicado socialmente eso. Esto tira abajo un poquito el sueño europeo, ¿no? O sea, digo, ¿no? Nuestra mirada de Nosotros sentir y idealizamos pensar, cosas, idealizamos y tanto cuando la vos le das vida te encontrás allá. con la realidad que es Claro, otra. claro, la realidad es otra, mirá lo que está contando, ¿no? Laura, tenemos entendido que se han desplegado 45.000 policías por todo el país, una cifra espectacular, ¿no? Para poder mitigar el efecto de esta violencia social, de esta expresión violenta. Hoy incluso el presidente Macron creo que se reúne con más de 200 alcaldes de distintas localidades de Francia. ¿Ves que ha disminuido de ayer a hoy o de antes de ayer a ayer y a hoy
la efervescencia, digamos, social o no? Las huelgas más fuertes fueron el viernes a la noche y el sábado a la noche. El sábado a la mañana no estaba justo en París, estaba en otra ciudad, pero salí a la calle y ya de por sí era una ciudad mucho más chica de París y habían autos quemados por todos lados. Habían roto vidrieras de comercios chiquitos, gente que no tenía ninguna culpa en lo que estaba sucediendo, gente que claramente perdió muchas cosas. Entonces, sí, el viernes a la noche y sábado a la noche fue muy fuerte. De hecho, recomendaron no salir a los lugares céntricos a la noche. Acá en París a las 21 horas ya se cortan todos los transportes hoy y toda esta semana no va a haber transporte a la noche. Entonces, justamente porque no se sabe cómo va a reaccionar un poco la gente o cómo van a seguir estas manifestaciones. Entonces, sí, es como está todo un poco violento, entonces hay que andar con mucho cuidado en la calle. Laura, ¿qué otras al menos esta semana. ¿Qué otras cosas te han llamado la atención? Te lo cortito, digo, porque entiendo esto que vos decís, no se puede hablar español en el metro. Esto que vos decís, nos quedamos sin colectivo a tal hora. El tema de la discriminación racial por el tema del color de piel, que es una cuestión espantosa. Digo, y también, digo, al estar hoy Francia en el Conversación de Todos, nos enteramos que, por ejemplo, en Francia no hay barrios privados. Digo, ¿qué otra cosa te llamó la atención de la cultura francesa que digas, wow, mirá esto, digo, para bien o para mal, para donde sea? La verdad que, bueno, como hay algunas cosas que son un poco tristes, como estas cuestiones raciales, también hay cosas muy buenas. Ellos tienen una manera de ser que es también un poco firme, que también tiene lo que los ha llevado a tener una economía muy buena que tienen hoy. La manera de trabajar es muy diferente. Acá uno realmente ven que valoran el trabajo también y bueno, también la manera de ser a las empresas es muy diferente. Realmente hay muchas cosas que, si bien no es tenemos como costumbres también parecidas, lo que es la comida, lo que es un poco el ritmo de vida es muy parecido. Acá, por ejemplo, todos a los 18 años ya se van de sus casas y ya empiezan a hacer su vida solos. No hay tanto arraigo a la familia como tenemos un poco en Argentina. Sí, hay cosas que a uno le siguen impactando y yo seguiré acá muchos años y me seguirán impactando. Claro. Lauri, para cerrar entonces, ya no son las afueras de París, sino si uno va, tiene que tener precaución en diferentes puntos de Francia, inclusive en el centro más turístico de París, ¿verdad? Principalmente las manifestaciones más grandes están siendo acá en París, en el centro de París y en Marsella. Hay una manifestación muy grande porque ahí hay una gran población de inmigrantes. Entonces, hay mucha concentración de huelgas ahí. Muy bien. Laura, gracias por este contacto, gracias por esta fotografía que nos trasladás a tantos kilómetros de distancia. Cuídate mucho, gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Laura Cunietti, que es periodista mendocina que está radicada ahí en Francia. Muy bien.